muy buenos días con todos. Muy buenos días. Por favor, me confirmen si ven mi presentación, si me escuchan claramente para empezar. Sí, profesor. Buenos días. Sí, profesor, todo claro. Buenos días, Ariana, Maricielo. Buenos días, Alanice. Bien, muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces con el tema de la semana número 5, ¿no? Vamos a hablar de un elemento muy importante en la economía y que básicamente se produce en el mercado y de lo cual ya habíamos conversado pues ya algo la semana pasada. Vamos a referirnos en esta oportunidad al precio, ¿ya? Al precio. Ese precio pues que a veces nosotros lo consideramos alto, a veces lo consideramos bajo, a veces lo consideramos adecuado, justo, ¿no? Se forma en el mercado. Se forma gracias a las fuerzas de la oferta y la demanda, hablando de economías de libre mercado y economías sociales de mercado. Entonces, ese precio, pues, ojo, cuando nosotros estamos hablando de economía de mercado, ya no es el precio, pues, con el cual nosotros salimos a vender, ¿ah? Recuerda que eso lo había aclarado antes como uno de los factores de la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, yo produzco a 10 soles, ¿no? Y le agrego 5 soles de margen de ganancia. Yo podría decir, pues, que mi precio es 15 soles, pero ese es mi precio como ofertante, como ofertante. Pero recuerda que en el mercado hay más competencia. Otro ofertante seguramente es más eficiente que yo y en vez de producir a 10, produce a 9. Y él sale igualito a vender a 15 soles. Por lo tanto, su margen de ganancia es de 6 soles, ¿no? En este caso, el precio de ambos ofertantes coincide, ¿no? Pero cuando estos ofertantes van al mercado, de repente encuentran a alguien mucho más eficiente. Sus costos de producción son de repente 7 soles. Y él no quiere vender a 15, él quiere ganar 5 igual, porque sabe que con eso recupera y gana adecuadamente. Entonces los 7 más los 5, él sale a vender a 12. Mientras que nosotros, ¿no? Yo y el otro ofertante salimos a vender a 15 y hay uno que vende a 12. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente, ¿qué es lo que hacen los ofertantes? Empiezan a ajustar su precio, porque no se quieren quedar con la mercancía, quieren vender. Saben que con precios altos de repente no lo van a vender, por lo tanto, ajustan sus precios y obviamente tienen que sacrificar partes de su margen de ganancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando pues, de precio, estamos hablando del precio en el mercado, ¿ah? Precio en el mercado. Y como lo dice ahí la definición de manera bastante sencilla, es la expresión monetaria del valor de los bienes y servicios que se intercambian en los mercados. En los mercados. La palabrita valor está resaltada, muy importante, porque el valor no es otra cosa que la importancia que una persona, un individuo, le otorga a los bienes y servicios, pues. Le otorga los bienes y servicios. De repente, pues, en mi barrio hay 2 peluquerías, ¿no? Ambas personas que ofrecen ese servicio tienen las mismas habilidades. Las mismas habilidades. Utilizan los mismos recursos, cuesta lo mismo para ellos ofrecer ese servicio, pero uno cobra un poquito más caro que el otro. Y de repente, lo que lo diferencia del otro peluquero es que de repente él te da un trato agradable, él de repente tiene música de fondo, él tiene aclimatadores en su negocio. Entonces cuando uno va se siente más cómodo. Siendo que el corte sea el mismo, yo prefiero ir ahí porque ahí me atienden mejor. Entonces fíjate, ahí está la importancia que nosotros le damos a los bienes y servicios, ¿no? En el gráfico tú puedes ver ahí a la derecha, por ejemplo, los limones. Limón jugoso, 1,50 sol el kilo. Cevichero, 2 soles el kilo. 2,50 soles por allá. ¿Tú alguna vez has preguntado por qué le llaman cevichero? Es limón al fin y al cabo, ¿no? Pero ¿por qué le llaman cevichero? A ver, chicos, a ver si van al mercado ustedes de vez en cuando. Les leo las opiniones, a ver, ¿por qué le llaman cevichero? ¿Acaso no cualquier limón sirve para el ceviche? ¿Ah? ¿Por qué le llaman cevichero? Le hubieran puesto otro nombre, ¿no? Más claro para nosotros. Muy bien, Maricielo. Más jugosos, más jugosos. De alguna manera seleccionados, pues, ¿no? Uno cuando va a buscar sus limones, pues no va a buscar el limón seco, ¿no? Uno va, lo toca rápidamente y si está medio esponjoncito, no está duro, entonces tiene jugo. Y ya sabe que lo puedes utilizar para cualquier cosa, pues. No es otra cosa que eso, el cevichero. Pero la pregunta es, ¿por qué 1,50 sol? ¿Por qué 2 soles? ¿Por qué 2,50 soles? ¿Ah? ¿Por qué?
Si te das cuenta, los de Sol 50 ya están medio amarillentos, ¿no? Parecen más secos, ¿no? Obviamente, pues ellos también los seleccionan para que la gente vaya contra ellos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a utilizar limones ese mismo día, de repente para preparar un ceviche, tu limonada, seguramente te vas a inclinar por el limón porque está un Sol 50, ¿no? Pero si tú vas a comprar más cantidad de repente para tenerlo una semana ahí, seguramente vas a comprarlo más fresco y vas a pagar 2 soles 50, ¿no? Entonces, fíjate el precio cómo varía. Y no solamente varía por las fuerzas de la oferta y la demanda, sino además por la importancia que el individuo le otorga a esos bienes y servicios, ¿ya? Se dice del precio que es un indicador de equilibrio del mercado. ¿Recuerda la clase pasada que hablamos de oferta y demanda? Cuando hablamos nosotros del precio de equilibrio, estamos hablando del precio en el mercado. Es un indicador de equilibrio entre los ofertantes y los demandantes, ¿no? A ver, si te acuerdas de la gráfica, te la voy a mostrar acá. ¿Te acuerdas de esa gráfica o no? Curva de la oferta en verde, comportamiento de los ofertantes, ¿no? Curva de la demanda en celeste, el comportamiento de los demandantes. Cuando ambos actúan a la vez en el mercado, aparece pues el modelo de la oferta y la demanda. Fíjate, el punto donde se unen ambas curvas determina el precio de equilibrio en el mercado. ¿Y qué es ese precio de equilibrio? No es otra cosa que el precio que el ofertante está dispuesto a cobrar y el demandante está dispuesto a pagar. Y también en el eje X se define la cantidad de equilibrio, ¿no? Donde la cantidad ofertada se iguala a la cantidad demandada, ¿no? O sea, ahí no significa pues que ofertantes y demandantes se ponen de acuerdo entre comillas para ver cuánto se produce y cuánto se consume. No, no, no. Es el punto donde se igualan la cantidad ofertada y demandada. Es decir, si el ofertante vende más allá de esa cantidad de equilibrio, empieza a generar muchas más ganancias. Si vende por debajo de esa cantidad de equilibrio, seguramente le va a generar pérdidas. ¿Ya? Seguramente le va a generar pérdidas. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de este comportamiento. Ese comportamiento donde las acciones de los ofertantes y los demandantes determina un precio de equilibrio en el mercado. Recuerda, precio que los ofertantes están dispuestos a cobrar y los demandantes dispuestos a pagar. ¿Ya? Y los demandantes dispuestos a pagar. ¿Sí? A ver, el precio también ha venido siendo estudiado pues desde hace mucho tiempo en las diferentes escuelas, ¿no? Vamos a ver el enfoque clásico y el enfoque neoclásico, ¿ya? ¿Por qué? Porque se marca una diferencia. Recuerda que en el enfoque neoclásico aparece la teoría subjetiva del valor. Ahí está pues la definición que te di anteriormente del valor, la importancia que el individuo le asigna a los bienes. Es decir, no solamente un bien va a costar por lo que costó producir. Si ese bien es de calidad, es de marca o es un servicio donde me atienden bien y tiene un plus adicional que hace que yo le otorgue una importancia mayor, entonces eso también determina el precio. ¿Qué nos dice el enfoque clásico, no? El precio se determina por los costos de producción para producir un bien, es decir, los costos fijos más los costos variables. En síntesis, los costos totales. El precio del producto al menos debe cubrir los costos de los bienes y servicios. Por lo tanto, si tiene que cubrir al mínimo, por lo menos, ¿no? Esos costos de producción, ese precio debe incluir un margen de ganancia, como lo ves a la derecha, ¿no? A los costos le agregamos un margen de ganancia y con eso surge el precio de venta del ofertante, ¿ya? El precio de venta del ofertante. Si quieres verlo así, ese precio de venta al final es el que se va ajustando, ¿ya? Adam Smith decía pues que el valor de un bien en el largo plazo, 3 años, 4 años, 5 años, se justifica pues por los factores de producción. Por ejemplo, ¿no? Las horas hombres necesarias para producir. ¿Por qué? Porque tenía que pasar un tiempo considerable para que los costos de los factores de producción cambien, ¿no? Entonces, él decía, pues gracias a estos costos de producción, el precio o el valor de un bien ya se va a definir ya en el largo plazo, decía él, ¿no? En cambio, en el corto plazo decía, el valor va a subir o va a bajar o va a cambiar dependiendo de si la demanda aumenta o cae, ¿no? En el corto plazo puede ocurrir eso, pues, ¿no? Nuestros limones, por ejemplo, si mañana empieza el fenómeno del Niño, guayco, malogran pues los embrios y todo, hay menos limones, por lo tanto hay escasez. En el mediano, en el corto plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a subir pues el precio de los limones, ¿no?
¿Por qué? Porque al haber escasez, la gente va a buscar más limones, pues. Va a buscar más limones, ¿ya? David Ricardo, también otro representante del enfoque clásico, decía pues que el valor del bien dependerá del esfuerzo laboral necesario. Fíjate que cuando dice eso se parece mucho a lo que escribía pues Carlos Marx, ¿no? Depende del esfuerzo laboral. El esfuerzo laboral necesario para producir y además de la disponibilidad del bien. No es suficiente producir, decía David Ricardo. Es suficiente además que el producto esté disponible. Como los limones, pues, ¿no? De nada sirve que haya tantas cantidades de repente en el norte cuando no llega a Lima, ¿no? Entonces su precio aquí va a variar no solamente por el esfuerzo laboral, sino también por su disponibilidad. Si es más difícil de encontrar un bien para comprarlo, más valioso será. ¿Ustedes han comido alguna vez aletas de tiburón? ¿Han comido aletas de tiburón? ¿Ah? Pregunto, ¿no? Hay muchas personas que lo consumen, incluso acá en Lima. ¿Por qué la aleta de tiburón cuesta más incluso que la chita? ¿Ah? ¿Por qué la aleta de tiburón cuesta más que la chita incluso? La chita, entre comillas, es un pescado fino, ¿no? Caro también, 40 soles el kilo más o menos. Pero la aleta de tiburón es más caro. ¿Por qué sería más caro la aleta de tiburón, chicos? A ver, opiniones. ¿Por qué sería más caro? Basándose en el concepto del cual hemos nombrado, ¿no? Dependerá del esfuerzo laboral necesario y de su disponibilidad, decía David Ricardo, ¿no? ¿Por qué la aleta de tiburón sería más cara que la chita? Por la forma de conseguirse, claro, por la dificultad. ¿Qué significa conseguir las aletas de tiburón? A ver, andale un pescador artesanal, pues hoy, en la casa de un tiburón. ¿Tú crees que lo va a hacer? No lo va a hacer, pues es diferente, se caza de manera diferente. El tiburón, en cambio, la chita es más fácil, ¿no? Y además que el tiburón no está, pues, en todos los océanos, ¿no? No está, ¿ya? Entonces, fíjate el concepto de David Ricardo, ¿cuánta vigencia tiene? ¿Cuánta vigencia tiene? Así es, Manuel, muy difícil conseguirlo, ¿no? El tiburón lo va a cazar a él, claro, al fin y al cabo se va a convertir en la comida, pues, del tiburón y va a formar, el ser humano va a formar parte de la economía de los tiburones, ¿no? Bien. Ese es el enfoque clásico, chicos. ¿Y qué nos dice el enfoque neoclásico? Acuérdate de esto, porque es lo más importante que siempre toman, ¿no?, como referencia para las preguntas de examen de admisión que tienen que ver con este tema. Lo más resaltante del enfoque neoclásico es el estudio que hicieron de la teoría del valor subjetivo. Es decir, el precio de un bien o servicio depende de la utilidad del bien. Depende de la utilidad del bien. Y recuerda, ¿no? Un producto puede ser más útil para mí que para otra persona. Y ahí tiene un acápite subjetivo. Ahí está la teoría de la utilidad también, pues. ¿Ya? La utilidad que le otorgan las personas a los bienes y servicios, que puede ser entendida como cuánto estamos dispuestos los consumidores a pagar por un producto. ¿Cuánto estamos dispuestos, no? Te vas a comprar una zapatilla artesanal de repente ahí en un mercado de barrio, te cuesta pues 60, 70, 80 soles, pero no, yo lo quiero con la franjita de Nike, yo lo quiero con las líneas de Adidas, etcétera, las nuevas marcas que han salido, pero por pagar por esa franjita tengo que pagar pues 200 soles, 300 soles, ¿no? Ahí estás pagando pues por la utilidad que tú le otorgas a ese producto. ¿Cuánto estamos dispuestos los consumidores a pagar por un producto, ya? Para cobrar entonces el precio de un producto, la empresa considera no solamente la oferta, la demanda en el mercado. Es decir, yo si salgo a vender un producto, no solamente me voy a fijar en cuántos competidores hay, cómo se están comportando los demandantes con respecto a mi producto, sino además debo tomar en cuenta, ¿ya?, la fijación de los precios, es decir, cómo debo yo mover mi precio de acuerdo a cómo está el mercado. Y recuerda, el mercado lo define, como lo ves en el gráfico, la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, el valor que cada consumidor atribuye a un mismo producto varía, lo cual impacta pues sobre cuánto está dispuesto a pagar. Tenlo en cuenta, ¿eh? Tenlo en cuenta, ¿no? Mistura, por ejemplo, mistura. Un ceviche en mistura, cuando abría, te costaba pues 30 soles, 40 soles en mistura, y dependiendo incluso de lo que comías ahí, mariscos, conchas blancas, negras, etcétera, ¿no? Pero 30 soles en promedio. ¿Cuánto te cuesta en un restaurante acá, de repente por Plaza San Miguel, Plaza Norte, etcétera? De repente 25 soles, 20 soles por ahí. ¿Cuánto te cuesta en el mercado de tu barrio? 10 soles.
10 soles, ¿no? Ah, no, pero a mí me gusta ir a restaurantes. Pues no, yo quiero ir a pagar a Mistura. Es el mismo ceviche, la misma preparación, pero nosotros le atribuimos un valor al mismo producto, ¿ya? Ese es el enfoque neoclásico entonces, ¿sí? A ver, voy a comentar algo rápidamente acerca de los factores que determinan el precio, ¿ya? Así como había factores que determinan la oferta y la demanda, hay factores que también afectan el precio. Por ejemplo, el costo de los factores de producción, que habíamos discutido mucho. El margen de ganancia también. Entonces, fíjate que ambos componentes que se suman determinan mi precio con el cual yo voy a salir a vender al mercado. Y si te das cuenta, estos dos factores son los que yo como ofertante puedo controlar. Yo puedo ser muy eficiente y reducir mis costos de producción. Yo puedo ser de repente más justo y cobrar un menor margen de ganancia. Entonces con ello yo saldría a vender a un precio más barato. O de repente pues mi producto es tan competitivo, ¿no? Yo reduzco mis costos de producción, pero le agrando mi margen de ganancia. Entonces varía también el precio del producto, ¿no? Entonces, estos dos factores, los costos de producción y el margen de ganancia, son factores que puede controlar la empresa, el ofertante. En cambio, hay otros dos factores que no puede controlar el ofertante. Uno de ellos es la demanda. ¿Puedes controlar acaso el comportamiento de los demandantes? Algunos dirán, sí, a través de la publicidad, de repente de manera indirecta. Ah, de manera indirecta tal vez. Pero no significa que lo tenga o lo pueda dominar finalmente. Puede generar beneficios. El otro factor que determina también el precio es la competencia, la oferta pues que está en el mercado. Recuerda que yo salgo con mi precio y dependiendo de cómo esté el precio promedio en el mercado, yo puedo subir o bajar mi precio. Entonces la oferta y la demanda son dos factores que no pueden controlar ya los ofertantes cuando van a determinar pues el precio, ya no pueden. Cuando nosotros hablamos de tipo de precio, estamos hablando de un precio que varía. Uno de ellos ya lo hemos discutido, es el precio competitivo, el precio que yo te denominé como el precio del bien en el mercado. Algunos le dicen directamente precio de venta, ¿ya? Pero ten en cuenta que es el precio de venta en el mercado, el precio competitivo, o también llamado el precio de equilibrio, el precio de equilibrio, ¿ya? Y está determinado pues por la interacción simultánea y libre de ofertantes y demandantes. No está influenciado por las decisiones individuales de quienes participan en el mercado. Por el contrario, los ofertantes y demandantes tienen que aceptar el precio vigente al momento de su entrada al mercado. Fíjate, ese es el precio del bien en el mercado, ¿ya? El precio subsidiado es cuando normalmente aparece el Estado, pero no solamente el Estado subsidia, ¿eh? Un bono, como lo que han estado entregando, el Yanapay creo que le llaman, eso es un subsidio que el Estado entrega, ¿no? Entre comillas, te lo está regalando, ¿sí? El precio también tiene un subsidio, ¿no? Y está determinado básicamente por las decisiones del Estado para alcanzar los objetivos pues, de su política económica o de su política social, ¿no? El precio subsidiado pues, es aquel que se establece por debajo del precio del mercado. Las empresas aceptan reducir los precios de sus productos. ¿Por qué? Porque el Estado les entrega parte del valor de esos productos, es decir, un subsidio en compensación por las pérdidas de sus ingresos en el mercado. ¿Te das cuenta? Un tarro de leche de repente está para venderse realmente por equilibrio del mercado a 5 soles en el mercado. Pero el Estado dice, no, ese es precio muy alto para la familia, ¿no? Véndelo a 3.50. Yo te voy a pagar 1,50 sol por cada tarro de leche que vendas. Ahí el Estado está subsidiando, ¿ya? El Estado está subsidiando. Hay un precio en la clasificación que se llama el precio dumping también, ¿no? Alan García controlaba precios, ¿ya? Hacía muchos subsidios, ¿sí? Pero ojo, ¿ah? Hacía subsidios y también hacía control de precios Alan García. Es decir, obligaba a que los ofertantes cobren más barato. ¿Y a quién le va a gustar eso? A nadie, pues. Por eso que eso fue parte también del fracaso de su primer gobierno, ¿no? Se decía, el precio dumping. Eso también es un precio dentro de la clasificación. Y el precio dumping no es otra cosa que cuando la empresa vende productos a determinado precio en su mercado interno, es decir, el mercado de origen, y vende un menor precio cuando exporta a otro país. ¿Quién hace eso? ¿Se les hace conocido o no? ¿Quién vende un precio en su mercado y cuando exporta a otro mercado lo vende mucho más barato? ¿Quién hace eso, chicos? ¿Qué país? ¿Han leído o no?
¿Quién hace eso? China. Lo hace China. Lo hace China. China tiene mano de obra barata. China produce en grandes cantidades. Eso hace que produzca a muy bajos precios. Entonces, por ejemplo, un par de zapatos, allá está, vamos a ver, $20. Pero cuando llega acá, acá está $10. Más barato que allá. Y encima $10 acá es más barato incluso que lo que produce la industria nacional. Entonces ahí, China, ¿qué está haciendo? Fíjate, está vendiendo uno más barato que en su mercado. Otro, incluso podría estar vendiendo por debajo de los costos de producción. Es decir, está sacrificando su ganancia. Lo puede hacer porque seguramente tiene dinero, tiene poder para poder hacer eso. ¿Y por qué lo hace? Porque es muy buena gente, porque quiere que los peruanos de repente paguemos por un par de zapatos un precio mucho más bajo. No, lo hacen para destruir la industria nacional. Y una vez que la han destruido y están solos en el mercado, entonces vuelve a cobrar un nuevo precio, ¿ya? Entonces, cuando una empresa vende mercancías a determinado precio en su mercado interno y a menor precio cuando exporta a otro país, incluso por debajo de los costos de producción, se refiere pues a una práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. Claro, los chinos han sabido industrializar todo, ¿no? Han sabido industrializar todo. Y China te vende de todo, ¿va? Como Japón, pues cuando salió de la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que vendía Japón era sinónimo de mala calidad. Ahora, ¿puede decir eso? No. China, en cambio, desde un inicio te puede fabricar de todo. ¿Tú quieres productos baratos? Bien, te voy a dar un producto acorde al precio que estás pagando. ¿Tú quieres de repente productos de calidad? Bueno, vas a tener que pagar por la calidad. China lo hace. Entonces, a tener cuenta esta clasificación, el precio competitivo o el precio de mercado, ¿no? El precio subsidiado y el precio dumping también, ¿ya? El precio dumping. Una noticia acá, pues, como también el Estado subsidia, ¿no? Por ejemplo, a veces vienen, pues, por ejemplo, el petróleo que venía de Argentina venía subsidiado, ¿no? El combustible que venía de Argentina venía subsidiado. Pero como hay instrumentos ya de política fiscal, en este caso manejo de las importaciones y exportaciones, no establecen aranceles, pues, por más subsidiado que venga ese producto, como saben que puede afectar a la industria nacional, ¿qué es lo que hacen? Le cobran aranceles altos, ¿no? E Indecopi justamente se trata, pues, se encarga, de analizar todo ello, ¿ya? Y eso para proteger el precio en el mercado también, ¿sí? La SUNAS, ya la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, nos da información sobre la cantidad de peruanos que reciben agua potable subsidiada. Hay familias pobres, que pagan un precio mucho más bajo por el agua. Pero ojo, sorpréndete, o si no lo conoces, no te vas a sorprender, o si lo conoces, perdón, no te vas a sorprender. Hay empresas como Bacus, como las embotelladoras, que pagan el agua más barata que incluso nosotros. Más barata, consumen en grandes y en grandes cantidades y lo pagan más barato que nosotros en nuestras casas. Ese es incentivo a la producción, es un tema para analizarlo. Vino con la Constitución del 93 también, ¿ya? Bien, hablemos ahora del control de precios, ¿no? Hablemos del control de precios. A ver, las economías normalmente pues pueden meter mano en los precios, ¿no? Entonces recuerda, cuando hablamos de economía, podemos hablar de economías planificadas, donde es el Estado el que controla toda la economía. El Estado fija los precios de los bienes y servicios básicos, ¿no? Esta actitud del Estado en las economías planificadas puede provocar crisis en la oferta, pues, ¿no? Entonces, si el Estado me va a imponer un precio a mí, yo como ofertante, a mí ya no me va a convenir. Pues, ¿qué hago? ¿Produzco menos o no produzco? ¿Genera escasez o no genera escasez? Genera escasez, ¿ya? Nadie va a querer producir, pues, a precios bajos. Todos van a querer producir para ganar. Recuerda cuál es el comportamiento del ofertante, ¿no? Bueno, en la práctica estas economías planificadas pueden generar, pues, ineficiencias en la economía, entre ellas la escasez, ¿no? Entre ellas la aparición de los mercados negros, ¿no? Fíjate, en el gobierno de Alan García, primer gobierno, que empezaba a fijar precios, arroz, azúcar, leche, carne, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Empezaban a desaparecer los productos. ¿Pero desaparecían realmente? No, por arte de magia aparecían en los mercados negros, ¿no?
Fíjate cómo ocurría, ¿ah? Fíjate cómo, para que recuerdes el mercado negro, cómo aparecían estos mercados, ¿no? Tú ibas al mercado de barrio, donde estaba controlado, pues, los precios, ibas y le decías al señor de la boga, señor, por favor, véndeme 10 tarros de leche. No, 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 no. Tiene que hacer su cola y además le podemos vender 2 por familia, nada más. Oiga, pero yo tengo 10 hijos, necesito 10 tarros de leche. Lo lamento, no hay leche, ¿ya? Solamente le puedo vender 2 y vaya a hacer su cola. Fíjate la ineficiencia de los mercados, ¿no? Nos hacía generar colas, muchas colas. Pero, como yo no estaba conforme con los 2 tarros de leche que me estaban vendiendo, ¿qué es lo que hacía yo? En la noche, a escondida, le tocaba la puerta pues al bodeguero, ¿no? Vecino, por favor, véndame pues tarro de leche que mis hijos tienen que tomar. Ya, listo, muy bien, yo te los voy a vender, pero vas a pagar el precio real, no el precio que el Estado me está imponiendo. Entonces el Estado decía debe costar 2 soles y él te cobraba 5 soles por tarro de leche, por ejemplo. Esa compra que tú hacías en la noche escondida pagando 5 soles es el mercado negro. Así es que aparecían los mercados negros, pues. Así, ¿no? El famoso dólar MUC también de Alan García, ¿no? Donde tanto nos robaron. ¿Cómo apareció, pues, los mercados en las calles, ¿no? Mercado único de cambio, le llamó Alan García, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Subsidiaron el valor del dólar, pues. Trajeron muchos dólares para vendérselos baratito a los empresarios, para que produzcan, para que hagan crecer la economía, pero no, pues, compraron dólares baratitos y al ratito lo vendían en cantidades a los bancos más caros. En pocos minutos ganaron millones de soles. Esos son los empresarios que tenemos, pues, ¿no? ¿Y qué apareció con ellos? Aparecían los mercados en las calles, pues, los mercados de cambio, ¿no? Aparecía, pues ahí comprabas y vendías dólares mucho más barato. Todo ese dólar que había provenido pues del dólar MUC, ahí estaba, ¿ya? Bien, y en las economías de mercado y en las sociales de mercado, los poderes de la oferta y la demanda son los que conducen y determinan el precio, ¿no? Ojo, el precio puede llegar a ser muy alto, especialmente si se trata de bienes y servicios básicos. Entonces aquí no estamos hablando pues de una función de justicia equitativa, ¿ah? El mercado cuando determina el precio no determina un precio justo, ¿ah? Determina un precio de equilibrio, ¿ya? Entonces, con los controles de precio, lo que normalmente busca el Estado es imponer una regulación, fijar condiciones en el precio de un determinado bien o servicio y que pueda ser asignado como un precio fijo, un precio máximo o un precio mínimo. ¿Y qué significa ello? Fijo, simplemente el Estado impone un precio. Lo estás vendiendo a 5 soles. Bueno, a partir de mañana el tarro de leche, 3 soles. Listo, todos deben cobrar ese precio. Pero cuando viene el precio máximo, ¿qué está apareciendo ahí? Cuando viene el precio máximo, están imponiendo un precio oficial por debajo del precio de equilibrio. Fíjate en la imagen de la izquierda. Ahí está el precio de equilibrio en el eje Y. Cuando viene el Estado y establece un precio máximo, es un precio cuyo valor está por debajo del precio de equilibrio. ¿Qué significa? Nadie puede cobrar más allá de ese precio. Ese es el precio máximo que se puede cobrar en el mercado. El Estado está imponiendo un precio, ¿no? ¿Y qué te vas a dar cuenta ahí? ¿No? Te vas a dar cuenta, pues, que cuando el Estado impone un precio, genera distorsiones en el mercado, ¿no? ¿Y qué tipo de distorsiones genera en el mercado el Estado? ¿No? A ver, fíjate aquí. Fíjate acá. Cuando el Estado determina este precio como precio máximo, fíjate en la curva de la oferta, ¿no? ¿Qué cantidad van a querer producir los ofertantes? Esta cantidad. Y si el precio está por debajo del precio de equilibrio, significa que es más barato. Los demandantes, ¿qué van a querer comprar? Esta cantidad de acá, en la curva de la demanda. Entonces, fíjate, los demandantes quieren una cantidad que es superior a lo que los ofertantes quieren producir cuando el Estado ha controlado precios. Entonces, fíjate todo lo que genera el Estado como diferencia. Eso es escasez. Eso es escasez, porque la cantidad demandada supera a la cantidad ofertada. Eso ocurre cuando el Estado interviene en los mercados con un precio máximo, ¿no? Y puede también haber mercados donde el Estado intervenga con un precio mínimo, por supuesto, ¿no? Nuevamente, curva de la oferta, curva de la demanda. Ahora el Estado establece un precio por encima del precio de equilibrio. Este es el precio de equilibrio. Ahora el precio
mínimo va a ser un precio mayor al precio de equilibrio. Claro, en un bien o servicio el Estado nunca va a imponer un precio mucho más alto, ¿no? Lo va a hacer seguramente donde beneficie a las personas. ¿Y en qué mercado podría ser, chicos? A ver, ¿en qué mercados el Estado podría, ¿no? Establecer un precio mínimo? ¿En qué mercados? A ver. ¿Ah? Lo podría hacer para incentivar la producción de algunos bienes, ¿ya? Pero recuerda, al ofertante no le conviene y muchos se van a correr, nadie va a querer producir, ¿ya? A menos que lo haga el Estado. Pero ¿en qué mercado el Estado puede imponer un precio mínimo? ¿Ah? Un precio mínimo. A ver, chicos, ¿identifican algún mercado donde el Estado imponga un precio mínimo? ¿Ah? Si vas a trabajar tú a partir de mañana, ¿cuánto te gustaría que te paguen? ¿Ah? 1.000, 2.000, 3.000. ¿Qué pasa si estamos en una economía de mercado donde los ofertantes pueden establecer cuánto te pagan? Ah, ya, como estamos en un libre mercado, yo te voy a pagar 200 soles mensuales. Ah, oye, ¿estás loco? ¿Tú qué tienes? Bueno, es un libre mercado, te van a decir, pues. Ah, no. Entonces el Estado tiene que entrar a tallar ahí. Muy bien, Rodrigo, salario. El Estado dice que el precio mínimo que se debe pagar como salario, ¿cuánto debe ser? El salario mínimo legal, 930 soles, ¿no? En ese tipo de mercado, en el mercado de trabajo, el Estado puede establecer un precio mínimo. Y fíjate qué es lo que pasa cuando establece un precio mínimo. ¿Qué es lo que pasa en la curva de la oferta? ¿Ah? Si se paga un precio mínimo. ¿Ah? ¿Quiénes son los ofertantes de trabajo, por ejemplo? La familia, ¿no? Entonces van a haber muchas familias que van a querer ofertar su fuerza de trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la demanda? ¿Ah? ¿Qué pasa en la demanda? Acá, la curva de la demanda, ¿no? Obviamente quienes demandan trabajo son las empresas y las empresas ahora, como te ponen un límite mínimo el pago de los salarios, ellos van a querer contratar menos gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Va a haber un exceso, pues, ¿no? Muchas personas van a estar buscando trabajo, pero muy pocas van a ser contratadas por las empresas. Hay ¿no? Cantidades. Y si se trata, pues, de un producto, va a haber una sobreproducción, un exceso de producción. Las subastas, bueno, las subastas normalmente el precio tiende a subir, ¿ah? Normalmente tiende a subir. Pero cuando hablamos de precio mínimo y precio máximo, ya estamos hablando de una imposición por parte del Estado. ¿Ya? Una imposición por parte del Estado. Pero la subasta tiene un comportamiento similar, pero recuerda que la subasta, pues, no necesariamente en ella interviene el Estado, ¿ya? No necesariamente. A ver, los papeles higiénicos cuando empezó la pandemia, no, el Estado no impuso precios ahí. El libre mercado establecía sus precios, ¿no? Se dieron cuenta que la gente compraba más papel higiénico por algún motivo, subieron el precio, pues, subieron el precio. Lo mismo, el mismo mercado, es decir, cambió el precio de equilibrio. ¿Ah? A ver, el precio mínimo, a ver, con el ejemplo del mercado de trabajo, ¿ya? En ese mercado de trabajo, ¿quiénes son los ofertantes? Nosotros, la familia, lo que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Nosotros somos los ofertantes. ¿Y quiénes son los demandantes? Las empresas. ¿Ya? Los demandantes son las empresas, ¿no? Entonces, fíjate, en ese mercado de trabajo se establece un precio mínimo, 930 soles. 930 soles. Ninguna empresa puede pagar por debajo de ese precio. Al salario, ¿no? A la fuerza de trabajo. Entonces, fíjate, como ya hay un mínimo tope, ¿no? Entonces es más atractivo el mercado para los ofertantes, para nosotros la familia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los ofertantes de fuerza de trabajo? Salimos a buscar más empleo. Aquí está, en la curva de la oferta de trabajo. Pero ¿qué pasa por el otro lado los demandantes? Quienes nos contratan, las empresas que nos pagan los salarios. Como me están imponiendo un precio mínimo, es decir, yo no puedo pagar por debajo, entonces ahora yo voy a demandar menos mano de obra. Entonces, aquí la cantidad ofertada es mucho mayor que la cantidad demandada. Y cuando la oferta supera la demanda, ¿qué es lo que pasa? Sobreproducción. Hay un exceso de producción en el mercado. Lo mismo podría ocurrir para cualquier producto que se quiera incentivar su producción. Podría ocurrir, pero ¿qué ofertante en un mercado libre va a querer producir de más con el riesgo de no venderlo? Nadie, ¿ya? Nadie. Ojo, por eso es que aquí se aclara de que se trata pues de la intervención del Estado, ¿ya? De la intervención del Estado. A ver, hablemos ahora de la discriminación de precio.
La discriminación del precio. Cuando nosotros estamos hablando de discriminación del precio, estamos hablando de una estrategia que aplican los ofertantes que tienen cierto poder de mercado. Por ejemplo, un vendedor cobra distintos precios para un mismo bien o servicio, discriminando por consumidor. ¿Qué, profe, me ve la cara antes de cobrarme? No, trae en el bolsillo en todo caso, ¿no? Ya sea pues que sea un mismo consumidor o consumidores diferentes, ¿no? ¿Tú algunas veces has tomado Inca-Cola, por ejemplo, en la bodega de tu barrio? ¿Un litro cuánto te cuesta en la bodega de tu barrio? 3 soles 50, 5 soles de repente, no sé, 3 soles 50, ponle. Y en el Chifa, ¿alguna vez has comprado tú una Inca-Cola de litro? ¿Cuánto te cuesta? 7 soles te cobran los condenados, ¿no? 7 soles. ¿Y por qué? Porque sabe que tú no puedes llevar tu agua ahí, ¿no? Sabe que tienes que consumir ahí, ¿no? Y como el Chifa te va a dar sed porque tiene mucha sal o mucho azúcar, finalmente vas a terminar pagando. Fíjate, te están discriminando nada más. Te están discriminando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de discriminación de precios, estamos hablando de una estrategia que aplican las empresas, ¿ya? Cuando venden un mismo producto a diferentes precios, que puede ser para un consumidor o para varios consumidores, ¿ya? Normalmente aquí aplican esta estrategia a las empresas que tienen poder de mercado. ¿Para qué? Para obtener más beneficios. Es decir, vende más caro o más barato a quienes valoren o no el bien o servicio, ¿no? Un ejemplo sería precios en los cines los días de semana. Claro. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Fíjate qué es lo que ocurre en la discriminación de precios. Captan los excedentes máximos de los consumidores, ¿no? Es decir, no, fíjate, mira, este es el cine, ¿no? Él viene con su enamorada. Él no va a querer, pues, un roche de que de repente no le alcance la plata, por ahí, ¿no? Le cobra de arranque precios altos, ¿no? Un ejemplo, ¿eh? Es como cuando te miran así. Y utilizan diferentes formas de discriminarte o variables para discriminarte. Por ejemplo, pueden ser los ingresos, puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser la ubicación geográfica, ¿no? Yo trabajé antes en supermercados Santa Isabel, ahora se llama supermercados peruanos. Un whisky Johnny Walker etiqueta azul, ya, se vendía en 2 tiendas, en la tienda de La Molina y en la tienda del Callao. La del Callao creo que ya no existe. ¿Sabes cuánto costaba ese whisky en el Callao? Costaba 400 soles. Y ese mismo whisky, ¿sabe cuánto costaba en La Molina? 900 soles, 800 soles. ¿Y por qué? Claro, pues la gente en La Molina está más dispuesta a pagar y tiene mayores ingresos por ese producto, ¿no? Y así discriminan, pues. ¿Qué condiciones debe haber para que las empresas puedan discriminar? ¿No? Tiene que tener poder de mercado, monopolio, oligopolio. Tiene que tener segmentados los mercados, es decir, saber a quiénes le va a vender a cierto nivel de precio. Es decir, conocer la disposición a pagar de los consumidores. Información sobre la demanda que los estudios de mercado no los pueden dar, ¿no? Además, tienen que evitar o limitar la reventa. Ocurre pues cuando hay partidos de fútbol antes de la pandemia, ¿no? Antes pues tú ibas tempranito a comprar tus boletos para un partido y tú como revendedor comprabas la cantidad que querías y luego empezabas a revender ganando 20, 30, 50 soles más por cada boleto, ¿no? Ahora ya no. ¿Qué hicieron con ello, no? Le asignaron pues un código, empezaron a hacer sorteos de las entradas, etc. Ya es más difícil discriminar. ¿Por qué? Porque un revendedor te malogra pues el negocio. El mismo ejemplo del whisky en el Callao y en La Molina. Lo compro yo a 400 soles, me compro 100 whiskies a 400 soles en el Callao. Y en La Molina está a 800 soles. Allá, me voy a La Molina y empiezo a cobrar yo en mi kiosquito afuera del supermercado 500, 600 soles. ¿Voy a vender o no voy a vender? ¿Voy a ganar o no voy a ganar? Por supuesto. Y el negocio de La Molina va a dejar de vender, pues. Entonces, una condición para aplicar la discriminación de precios es eliminar o limitar la reventa. Entonces, el objetivo de la discriminación de precios básicamente se trata pues aquí de captar la mayor parte del excedente del consumidor. ¿Para qué? Para ampliar los beneficios. Para ampliar los beneficios. ¿Y qué variables existen para discriminar, no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Parque de las Leyendas, por ejemplo, ¿no? ¿Hay discriminación de precios o no? Claro que sí. En el letrero nos dice para niños, tantos soles. Para adultos, tantos soles. Tercera edad, tantos soles. Te están discriminando. Te están discriminando, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo te discriminarían por sexo? ¿No? ¿Cómo te discriminarían por sexo? Un ejemplo, ¿no? Que yo hace mucho tiempo visoré pues en una playa. Había una señora que vendía y alquilaba ropa de baño para varones y mujeres. Fíjate, te ibas a la zona de ropa de baño para mujeres, ¿ya? Y la zona de venta de ropa de baño para mujeres era más grande que la de la zona que alquilaba ropa de baño para mujeres. Y además vendía muy caro y alquilaba muy barato. En cambio, cuando ibas a la zona de ropa de baño para varones, la zona de venta de ropa de baño para varones era pequeña.
y vendía barato. En cambio, la zona de alquiler era grande y cobraba caro. ¿Por qué creéis que la señora había dispuesto así sus productos? ¿Ah? ¿Por qué para las mujeres le vendía caro y le alquilaba barato? ¿Por qué para los varones le vendía barato y le alquilaba caro? ¿Por qué? A ver, chicos, nos están discriminando ahí, ¿ah? ¿Pero por qué? A ver, analicemos rápidamente. ¿Por qué nos discriminan así? ¿Ah? ¿Por qué crees tú? ¿Ah? A ver, chicos, los leo. Recuerda, zona de ropa de baño para mujeres, venden caro y alquilan barato. Para varones, venden barato y alquilan caro. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso esta persona en su negocio? ¿Ah? ¿Por qué discriminaba los precios así? Porque las chicas no usarían ropa alquilada, ya que es más personal. Muy bien, chicas, muy bien, Maricielo. Esa es la razón. Y aquí hay una variable del sexo. Las chicas son más cuidadosas con su cuerpo. Difícilmente va a usar una ropa que alguien más ya usó, pues. Difícilmente. En cambio, un varón no. Tengo una fiesta el fin de semana. Oye, compadrito, préstame tus zapatos, ¿no? Y usa ese par de zapatos sin importar cuántos bichos tenga el par de zapatos, ¿no? Préstame tu polo, préstame tu camisa. El varón es más liberal en ese aspecto, ¿no? Cuida menos su higiene, cuida menos su cuerpo. No digo que todos, ¿no? No digo que todo, pero la mujer sí se cuida más. Por eso es que la señora discriminaba de esa manera, ¿ya? Por eso es que la señora discriminaba de esta manera. A ver, hablemos ahora de la discriminación, o mejor dicho, de los tipos de discriminación o grado de discriminación. Primero, primer grado o discriminación perfecta. Aquí el vendedor conoce la disposición a pagar de cada consumidor y cobra el precio máximo que está dispuesto a pagar. Es como si el vendedor conociera a cada consumidor, ¿no? A este tiene plata, te cobro más. A este está misio, le cobro menos. Este sí puede pagar un precio justo, ya, le cobro algo. Es como si nos conociera cada uno de nosotros. El ejemplo más común aquí es ese pueblito, ¿no? Donde todo el mundo se conoce. Hay un médico, por ejemplo, en ese pueblito, y él sabe quién es el alcalde, él sabe quién es el dueño del banco, él sabe quién es el dueño de la ferretería, él sabe quién es el barrendero, él sabe quién es el profesor, y a cada uno le cobra, ya sabiendo cuánto gana cada uno, le cobra un precio diferente, ¿no? ¿En la actualidad existe eso o no, chicos? A ver qué opinan ustedes. ¿Puede haber en la actualidad discriminación perfecta o no? ¿Ah? ¿Puede haber discriminación perfecta o no en la actualidad? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Saben qué? Sí hay, porque hay tecnología y se le llama Big Data, Business Analytics, ciencia de datos, etc. Con ello, poco a poco nos están conociendo con mayor precisión cómo nos comportamos, ¿ya? El segundo grado, o también llamada discriminación por bloque, ¿no? Aquí el vendedor ofrece distintas opciones de combinaciones de bienes y servicios. ¿Para qué? Escucha, para inducir a los consumidores a que se autoseleccionen. Discriminación por bloques, entonces, nosotros los consumidores nos autoseleccionamos, ¿no? A ver, un stand de gaseosas, ¿no? Y yo no voy a pagar pues por una Coca-Cola 3 soles. Yo voy a pagar mejor por una cola real 1,50 sol. Yo mismo me estoy discriminando. Yo mismo me autoselecciono en la discriminación. ¿Te das cuenta? ¿No? Yo quiero viajar por avión. Hay 3 precios, ¿no? De repente el VIP, el medio y el económico, ¿no? Ah, no, económico. Ah, no, yo VIP. Yo intermedio de repente, ¿no? Cada uno se autoselecciona, es decir, te puedes autoseleccionar, te puedes autodiscriminar. Esa es la discriminación por bloque. Y la discriminación por tipo de consumidor o de tercer grado, aquí no te puedes autoseleccionar. El vendedor cobra diferentes precios a diferentes grupos identificados de consumidores, ¿no? ¿Cuántos años tienes, amiguito? ¿16 años? ¿17 años? ¿Ah? A ver, vete al Parque de las Leyendas ahorita, o a Huachipa, pregunta, ¿podrás pagar la tarifa de niño o no? ¿Sí o no? ¿Podrás pagar la tarifa de niño? Hay quienes parecen niños o niñas, ¿no? No, pero por su edad ustedes ya no pagan como niño. Tienes que pagar como adulto. ¿Te puedes discriminar tú ahí? ¿Te puedes autodiscriminar? No puedes. No puedes, ¿no? Igual cuando vas a pagar tu pasaje en el Metropolitano y todo, ¿no? Oye, eres escolar, allá muy bien, pagas tus 50 centavos. Eres estudiante universitario, ya muy bien, pagas tu sol. Eres adulto, no eres estudiante, listo, ya tienes que pagar tus 2,50 soles, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí no te puedes discriminar, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de la discriminación, ¿sí? A ver, hablemos ahora de la distribución. ¿Te acuerdas de la distribución?
Era pues la fase del proceso económico donde se retribuye de manera proporcional ¿qué? La riqueza que se genera en la producción. ¿A quién? A los propietarios de cada factor de la producción. A la naturaleza que se le paga una renta o alquiler, al trabajo se le paga un salario, al capital se le paga un interés, a la empresa beneficios o ganancias y al Estado los tributos, ¿no? Entonces, así se distribuye la riqueza entre todos los factores que participaron en la producción, ¿ya? A tenerlo en cuenta, a tenerlo en cuenta. A ver, nosotros cuando hablamos de ingreso, ¿no? Estamos hablando pues de todos los flujos de dinero que puede percibir una persona natural o jurídica, una persona como nosotros o una empresa, durante un periodo determinado de tiempo. Ojo, el mercado no puede garantizar la igualdad de la distribución de los ingresos, ¿ah? Debido a que depende de la participación y de la propiedad a quienes pertenecen los factores de producción. El mercado entonces distribuye a cada factor de la producción en proporción diferente a la que generan y poseen riqueza. El capitalista pues se va a llevar la mayor parte, ¿no? Debido a que contribuye más a la producción. Ellos son los dueños del medio de producción, pues. Nosotros como trabajadores solamente vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y eso es lo que genera pues la desigual distribución de los ingresos, ¿ya? La desigual distribución de los ingresos. Recuerda, ¿no? Hay forma de distribución, ¿no? El mercado distribuye riqueza. Sin embargo, ¿el Estado distribuye riqueza o no? No, redistribuye riqueza, ¿ya? Redistribuye riqueza. Entonces ahora nosotros podemos hablar pues de riqueza. Riqueza pues no es otra cosa que la acumulación de bienes económicos, entre ellos el dinero, ¿no? Es decir, activos o dinero que puede poseer una persona natural o jurídica en un momento determinado de tiempo. Esta acumulación, ¿no? Con una adecuada gestión puede generar más riqueza. Puede generar más riqueza, ¿ya? A ver, aquí está el papel del Estado, ¿no? La redistribución por parte del Estado. Es un rol pues, que cumple el Estado al redistribuir riqueza que genera un país. Y lo hace para cumplir su función que tiene, pues, ya con la sociedad, ¿ya? Es decir, debe obtener ingresos a través de los tributos que constituyen los tributos apropiaciones legítimas, ¿ah? Del patrimonio de las personas particulares. ¿Y quién lo sustenta? La Constitución. ¿Y para qué el Estado acumula eso? Para transferir a otros mediante subsidios, subvenciones o servicios públicos, ¿no? El Estado entonces pues puede realizar una serie de redistribuciones de la riqueza, ¿no? A ver, vamos a verlo aquí rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las subvenciones, no? Es una cantidad de dinero que se concede a una persona, a una entidad o una institución como ayuda económica para realizar, por ejemplo, una obra, para hacer mantenimiento, especialmente pues se recibe del Estado o organismo oficial. Ojo, la subvención tiene una función ya de ayuda para poder lograr algo y significa que en algún momento el Estado puede recuperar la subvención. Normalmente la recupera. Por ejemplo, te puede pagar tus estudios, una maestría en el extranjero, y luego tú lo tienes que devolver. El Estado de repente le da dinero a las familias que se vieron afectadas por el fenómeno del niño, pero luego las familias las tienen que devolver, ¿no? La tienen que devolver. Esa es la subvención, ¿ya? Es básicamente un financiamiento que puede dar el Estado. En cambio, el subsidio es una transferencia de dinero para satisfacer, pues, de manera extraordinaria. Ojo, no siempre ocurre, ¿no? Y que puede servir para atender una necesidad concreta en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, los bonos que se han recibido a lo largo de todo este tiempo durante la pandemia. Techo propio también es un subsidio, ¿no? Había un bono rural, había un bono familiar, etc. Ojo, los subsidios ocurren de manera extraordinaria, ¿eh? No siempre está dando subsidio el Estado, de vez en cuando. En cambio, las subvenciones sí existen y las pueden solicitar, pero recuerda que la subvención tiene forma de financiamiento. A veces se devuelve, muchas veces se devuelve. En cambio, el subsidio no se devuelve, te lo regala el Estado. Y finalmente están los programas sociales, ¿no? Son acciones pues, que el Estado emprende para solucionar problemas públicos, problemas de mayor envergadura. Por ejemplo, pensión 65. ¿Para quién? Para las personas que no tienen pues, un salario de jubilación, ¿no? Ahí está también pues, la beca que te puede dar Pronavec, ¿sí? Pensión 65, ya lo dije, beca 18, el sistema integrado de salud, Trabaja Perú, jóvenes productivos, etcétera. Los vasos de leche, los comedores populares, todos ellos son pues programas sociales, ¿ya? Programas sociales, ¿sí? A ver,
Bueno, esta es información estadística nada más acerca pues de los subsidios que han estado recibiendo pues las familias, ¿ya? Las familias, ¿sí? A ver, hablemos ahora de la distribución y las leyes de Engel. Engel pues ya nos mostró una forma a través del cual pues ya las familias gastan su dinero, ¿no? ¿Qué dice Engel? Cuando se trata del rubro de alimentos, cuando los ingresos disminuyen, o aumentan, ¿sí? Cuando los ingresos disminuyen o aumentan, ya también van a tener un efecto en el gasto. Por ejemplo, si los ingresos disminuyen, si los ingresos de la familia disminuyen, el porcentaje que ellos destinaban a alimentación va a aumentar. No significa que van a gastar más, ¿ah? Antes tenían 1.000 soles y de los 1.000, 800 gastaban en alimentos. Ahora ya no ganan 1.000 soles, no ganan 1.000 soles, ganan 800 soles y siguen gastando los 800 soles. Fíjate, en el primer caso gastaban el 80% de sus ingresos y en el segundo caso, cuando el ingreso bajó, ahora gastan el 100%. ¿Aumentó el porcentaje de gastos en alimentos o no? Sí, eso es lo que nos dijo ella. Y también ocurre viceversa, ¿no? Si el ingreso aumenta, el porcentaje destinado a alimentación disminuye. ¿Qué pasa con los rubros de vestido, alquiler, luz, combustible, no? Fíjate, si aumentan o disminuyen los ingresos, el porcentaje destinado a estos rubros, vestido, alquiler, luz o combustible, se mantiene constante o varía muy poco, casi imperceptible, decía Engel. Casi imperceptible, ¿ya? Es un estudio que hizo él. Ahora, ¿qué pasa con los rubros de educación, salud, ahorros, utensilios, viajes, no? Si aumenta el ingreso, la gente gasta más en esto, ¿no? Y es lo que también nos decía, pues, Abraham Maslow, ¿no? Cuando la gente tiene más dinero, pues empieza a gastar ya en cosas que le dan mayor seguridad a la familia. ¿Qué están ahí? La educación, la salud, los ahorros, mayor estatus, ¿no? Eso es lo que busca. Bien, esas son las famosas leyes de Engel. Pues hablemos de los salarios, ¿no? Los salarios ahora, ¿no? Cuando nosotros hablamos del salario, pues estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la retribución que percibe una persona por vender su fuerza de trabajo. Y tiene varios factores que las afectan, ¿no? Entre ellos el costo de vida, la oferta de trabajo en el mercado, el poder de negociación de los trabajadores, ya sea que sea individual o de manera colectiva a través de los sindicatos, la productividad misma del trabajador, pueden determinar los salarios. Pueden determinar los salarios, ¿ya? A ver, según la persona que lo percibe, los salarios pueden ser jornales, sueldos, honorarios, emolumentos o dietas, ¿no? A ver, ¿qué son los jornales? Simplemente son salarios que se pagan por jornadas de trabajo. Normalmente ocurre en el campo, ¿no? En el campo no saben por cuánto tiempo te van a contratar, porque a ciencia cierta no saben qué volumen van a cosechar, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, entonces te voy a pagar por cada día de trabajo, no sé, 40 soles. Ese es un jornal. ¿Trabajaste 7 días? Bueno, 70 por 4, por ejemplo, ¿no? 70 por 4 si te pagan 70 diarios, ¿ya? El sueldo, en cambio, sí es una retribución mensual. Una retribución mensual. Es como un mismo operario en la agricultura le digan, ok, ya tú vas a trabajar constantemente conmigo porque yo voy a sembrar, yo voy a regar, yo voy a podar, yo voy a cosechar, ¿no? Entonces conmigo vas a trabajar mucho tiempo. Entonces, como todos los días vas a laborar conmigo, yo te voy a pagar un salario mensual. Ese es el sueldo. Los honorarios son lo que cobran pues los trabajadores independientes. Los trabajadores independientes. Los emolumentos es un nombre muy especial que recibe pues muchos beneficios y que también tiene algunas restricciones y que le dan ese nombre para diferenciarlo de otro tipo de salario. ¿Y sabe quiénes ganan esos tipos de salarios que tienen beneficios? Los funcionarios públicos, el presidente, los congresistas, los ministros, etcétera, porque tienen beneficios adicionales. Y cuando sus salarios se ven afectados por beneficios, tienen que salir a través de un decreto supremo. Y ese decreto supremo solamente se refiere a los emolumentos, no se refiere a todos los salarios, ¿ya? La dieta simplemente es un pago que se da por representación. ¿Quiénes lo ganan? Lo ganan, por ejemplo, los regidores, lo ganan los directores del directorio de una empresa, por ejemplo, ¿no? Ellos se reúnen extraordinariamente 3, 4, 5 veces al año y por cada reunión en la que participan ganan un sueldo o un salario, perdón, que se le llama dieta, ¿ya? Según el poder adquisitivo, el salario mínimo legal, el que establece por ley el Estado, el mínimo que se debe pagar en cualquier empresa formal, el mínimo, ¿ya? Y el salario mínimo vital no es algo por ley, es un cálculo que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática y que determina cuánto debería ser el mínimo que se pague a un trabajador, ¿no? Actualmente el salario mínimo legal está pues en 930 soles, ¿no?
legal, ¿ah? Es legal. Pero el salario mínimo vital está más o menos en 1.600 soles. Fíjate la diferencia, ¿no? ¿Cuánto deberían pagarme, ya, el salario mínimo vital, y cuánto realmente me pagan por ley, el salario mínimo legal? El salario nominal no es otra cosa que ese numerito nada más que aparece pues en tu cheque, en tu boleta de pago, en tu depósito, ¿no? Me dice que yo voy a ganar 3.000 soles mensuales. Ese es el nominal. Si mi salario no cambia a lo largo de un año, mi salario de todos los meses, de enero, febrero, marzo hasta diciembre, siempre va a ser 3.000. Ese es el nominal. Pero ¿cuándo es real? Cuando tú sometes tu salario nominal a la realidad del mercado, a la realidad de la inflación, a la realidad del incremento o disminución de los precios. De repente en enero, con esos 3.000 soles, tú podrías gastar 2.800 y ahorrabas 200. En junio, de repente ya gastas 3.000 y sigues consumiendo lo mismo, pero ya no puedes ahorrar. Y llegas a diciembre, seguramente los 3.000 ya no te alcanzan, ¿no? Ya no te alcanza, y menos aún puedes ahorrar. ¿Te das cuenta cómo tu salario se ve afectado por la inflación, por el incremento o disminución de los precios? Ese es el salario real, ¿ya? Según lo que se pague, el salario puede ser a tiempo cuando simplemente me pagan por tiempo. No vas a trabajar 2 horas, 3 horas, 3 días, una semana, 15 días, etc. O el salario puede ser a destajo cuando me pagan por producción. Imagínate que hay un cerro pues, de millones de botellas y me dicen, por cada botella que tú puedas lavar, te vamos a pagar 50 centavos. Entonces, una persona que lava pues 100 botellas, le van a pagar 50 soles. Una persona pues que lava 1.000 botellas, le van a pagar mucho más. Ese es el salario pues al destajo, ¿ya? El salario al destajo. Los sindicatos, chicos, a ver, para terminar ya. Los sindicatos, como ya os mencionaba antes, es una organización que representa a los trabajadores, que defiende sus derechos económicos y sociales. ¿Ante quién? Ante el empleador, ante la empresa. ¿Qué funciones cumple? Promueven las mejoras salariales, defiende los derechos del trabajador, fortalece el poder de negociación de los trabajadores ante la empresa, ¿Qué conflictos existen en el trabajo, no? Van a haber siempre luchas, tensiones, discrepancias entre los trabajadores y los empleadores, básicamente por salarios bajos, por maltrato a los cuales son sometidos pues, los trabajadores, por represalias, despidos injustificados, condiciones laborales adversas, etcétera, ¿no? ¿Y tienen forma de luchar o no? Claro, primero pueden parar. Parar significa, pues, dejar de trabajar 24, 48, 72 horas, ¿no? En cambio, cuando lo van a la huelga, ya paran indefinidamente, ya no sabemos cuándo retornamos a trabajar. Y la ley los ampara, ¿eh? La ley los ampara. ¿Tienen el derecho a paro? ¿Tienen el derecho a huelga? Sí, lo que no tienen el derecho es a la violencia, a la destrucción. Eso sí, pueden salir a protestar, a hacer bulla en la calle, todo lo que quieran. También existe el boicot, ¿no? Y también es una forma ilegítima de protesta. Por ejemplo, los trabajadores pueden pues, boicotear la marca de un producto, de repente pueden hacer también sabotajes, malogran las máquinas de una empresa, eso también está prohibido, ¿no? Y también el empleador, la empresa también tiene una forma de defenderse, por ejemplo, el lockout, ¿no? Y en el lockout, ¿qué es lo que hacen? En el lockout simplemente la empresa dice, ya no podemos resolver nada, entonces voy a cerrar esta área o voy a cerrar la empresa. Listo, se acabaron los problemas, ¿ya? Se acabaron los problemas, ¿sí? A ver, ¿cómo se solucionan los conflictos dentro de una empresa, no? Hay 2 formas, ya sea por conciliación o por arbitraje. Tiene la misma forma, sino que una, en la conciliación, por ejemplo, es como una conversación de personas razonables, ¿no? Que van a llevar a un acuerdo todas sus discusiones y que se van a comprometer a cumplirla. Pero ojo, no tiene un ámbito legal. Es decir, aquí por muy buena gente que seas, puedes llegar tú a un acuerdo con el empleador, con el trabajador, pero mañana pasado no están de acuerdo, patean el tablero y se olvidan de lo que acordaron. ¿Por qué? Porque no tienen pues un ámbito legal. En cambio, en el arbitraje sí interviene como intermediario el Estado y todos los acuerdos que se logren tienen carácter legal. Nada que después de 15 días ya no voy a aceptar lo que habíamos acordado. No, lo tienes que cumplir. Si no, el Estado te sanciona y te hace cumplir incluso los acuerdos en el arbitraje, ¿ya? Bien, chicos, ahí nos estamos quedando entonces. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, nos vemos.